Bienvenidos al History Time de cómo viví y sobreviví a un hackeo. Entiendo de verdad por qué cuando la Liendra le bajaron la cuenta de Instagram. ¿Qué pasó? Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es raro, diferente, de verdad. Este sí es diferente, no como el resto. Es muy diferente porque les vamos a contar, o les voy a contar la historia del hackeo. Así que pues nada, si quiere conocer cómo viví todo este momento, quédese en el video. Y aprovecho para invitarlo a que se suscriba al canal, me sigan en todas las redes sociales para estar pendiente de todo el contenido que estamos subiendo y vamos a estar subiendo en este fin de año súper interesante. Así que bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video del susto. Entonces pues nada, parce, todo empezó y todo pasó el lunes pasado. El lunes pasado estuvimos a 21 de noviembre. O sea, el 21 de noviembre, o sea, hace unos 3, 4 días más o menos, que estaba recién llegado de Medellín del concierto de Bad Bunny. Obviamente llegué destruido, con mucho sueño. Y el día anterior, antes de arrancar carretera, pues nada, yo miré el celular, miré las métricas del video, sabía que la estaba rompiendo, le estaba yendo supremamente bien. Y listo, me voy a dormir tranquilo, relajado. ¡Pum! Llegamos a Bogotá ese lunes, no, ese domingo como a las 10, 11 de la noche. Dejé maleta, me acosté a dormir y me levanté el lunes como a las 10 de la mañana. Que necesitaba dormir, estaba exhausto, estaba como cansado. Parce, yo que me levanto, me desperezo, normal. Agarro el celular y abro pues el YouTube Studio donde están todas las métricas pues. Y aparece que es que quieres acceder y yo quedé como... ¿Cómo así? Que si quiero acceder. Entonces cerré esa parte y abrí ya la aplicación de YouTube normal. Cuando usted tiene la cuenta de Gmail abierta, obviamente ahí en la parte de arribita le aparece, usted tiene pues la sesión iniciada. Como se puede dar cuenta acá. Sí, entonces le check. Pero pues yo entré, yo dije, qué raro. Y entré a esa aplicación y no, o sea, no tenía la sesión abierta. Y yo quedé como, ¿qué pasó? Entonces pues no estaba tan preocupado la verdad. Entonces me levanté y me fui a mirar el computador. Bien, me levanté, me prendí el computador, miré un par de cosas. Y entré en el computador y me parecía que la sesión está, o sea, aparecía error. Y yo quedé como, ¿error? ¿Cómo así? Entonces ahí ya me empecé a preocupar, quedé como, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Entonces nada, miré y como de qué raro, como que entré otra vez al Gmail, le puse la contraseña y no abrió. Así como contraseña incorrecta y yo como, perdón, ¿qué está pasando? Volví a recargar, abrí un incógnito, lo abrí por el incógnito y dije, bueno, de pronto es que hay un problema en la red, qué sé yo. Parce, yo entro, pum, y pongo la clave. Y me aparece abajo, la clave ha sido cambiada hace 3 horas. Parce, yo me quería morir. O sea, yo quedé como... O sea, casi lloro. Quedé como, parce, ¿qué pasó acá? O sea, no puede ser posible. Entonces como que, no sé, o sea, sentí un vacío acá en el estómago súper maluco, súper denso, o sea, horrible, la verdad, horrible. Y bueno, dije como, bueno, relajémonos. Puede ser el computador, entonces apagué el computador y lo volví a prender y volví a hacer el mismo proceso, pero entonces ya había pasado 1 hora, entonces ya no eran hace 3 horas, sino eran hace 4 horas que habían cambiado la clave. Entonces yo quedé como, no puede ser. Ahora, parce, lo que me confirmó el movimiento tecnológico en contra mío fue lo siguiente. Resulta que para usted tenerle, haga de cuenta, como una seguridad a su cuenta de Gmail, pues hay varias vainas que hacer, ¿no? O sea, tenía un correo de autentificación en 2 pasos. Y es que cuando usted abre su Gmail en otro, como que en otro computador o algo, a su correo de respaldo le tiene que llegar como un código, o ahí le avisan como que, hey, se están metiendo a su cuenta. O le llega a usted un mensaje a su celular. Pues resulta que a mi celular no llegó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar todo. Le quitó la autentificación en 2 pasos, la puso un correo X de ellos, le cambió el número del celular al que llegaban los códigos, lo puso uno de ellos. O sea, mejor dicho, movieron absolutamente todo. Y yo decía como, Dios mío, claro, yo me di cuenta de eso como a las 2 horas, o sea. Y cuando de momento comienzo a ver toda esta vaina, parce. Dice, les voy a decir el orden en el que llegó. 8:58 de la mañana, pin. La contraseña se ha cambiado. No, la contraseña se ha recuperado correctamente. Yo nunca perdí la contraseña, entonces no sé. Siguiente, se ha cambiado su contraseña. Claro, o sea, quiero que imagine mi cara en ese momento. Yo estaba como cada vez como más preocupado, como carajo, me la robaron, me hackearon, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se recupera eso? No sé. Bueno,
Seguimos. El otro paso decía: se ha desactivado la verificación en 2 pasos, que es la que les digo, la de los correos o la del celular. Se ha añadido una llave de seguridad para la verificación. Esa llave de seguridad es una vaina como que pone como con una USB, una vaina que yo todavía no entiendo, y que para usted, digamos, abrir su Gmail y eso, cuando le pide la clave, le pide esa vaina. O sea, yo decía como, no, pues ya perdí, ya paila. Bueno, después de eso aparece: se ha activado la verificación en 2 pasos. ¿Ve? O sea, le cambiaron ya el correo, la volvieron a activar. Después dice: el teléfono de recuperación de tu cuenta de Google vinculada ha sido cambiado. O sea, mi celular, o sea, lo cambiaron. Entonces yo quedé como, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Y el último fue: la dirección de correo electrónico de recuperación de tu cuenta de Google vinculada ha cambiado. O sea, entraron y me cambiaron absolutamente todo. Y pues claro, estaba como loco, ya empecé como, no puede ser. Intenté desde el computador acá de escritorio, que es este de acá, no pude. No, o sea, yo empecé a correr por toda la casa, yo era como, Dios mío, ¿por qué me pasa a mí? No, y mi hermano estaba acostado, era como, ¿qué pasó? Y yo entonces le conté y me dijo, no, o sea, entramos en caos los dos. Yo cogí este mueble y empecé así a pegarle puños. O sea, yo no sé este man antes cómo aguantó, o sea, de verdad, porque yo le pegué con unos puños y dije, o sea, me lo hubiera podido tirar del desespero. Entonces empecé a buscar por YouTube, como no sé cómo hacer para recuperar la cuenta. O sea, todo lo que encontraba era como, si se demora un resto, lo puedes hacer, pero se demora un resto. Yo decía como, Dios mío, no, claro, eso es plata, me estaba perdiendo. O sea, mejor dicho, estaba mal por todo lado. Obviamente volví a pegarle al mueble así como, no, pero durísimo, o sea, le estoy pegando pasitos, yo le iba re duro, pero duro, o sea, con todas las ganas del mundo. Tanto así que me quedó doliendo la mano, o sea, acá se ve roja, ¿no? Porque sí le pegué un poquito duro, pero no tan duro como en ese momento. Yo no sabía qué hacer, yo estaba loco. El perrito acá me miraba así como todo raro, como, este man, ¿qué le pasa? Está loco, que no sé qué. Entonces, paila, yo era como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, yo estaba así como de lado a lado, como, no, o sea, como ya enloquecido, como quien dice, parce, la perdí, no, mejor dicho, todo lo mal. Y por lo que opté fue, si me voy a relajar un rato, porque estaba así como todo fatigado, preocupado, ansioso, con ganas de llorar, con ganas de pegarle a todo. Yo cogí también este coso, también lo cogí así a darle puños, yo no sé antes por qué no se rompió. Buena madera sí es. Y el mueble este también, buena madera sí es, porque no se rompió, le di demasiado duro. Entonces dije, bueno, pues me voy a bañar. O sea, yo sé que la bañada no ayudaba absolutamente en nada, ni me iba a hacer en ese momento volver la cuenta a mí, pero dije como, bañémonos. O sea, no sé por qué pensé así, mi lógica a veces es un poco muy particular, como se pueden dar cuenta. Bueno, pues yo me bañé normal, salí, me vestí, llegué al trono del computador, acá a la silla, y me senté y dije, bueno, ¿cómo arreglo esta vuelta? Que seguramente a alguien le habrá pasado, ¿no? Obviamente entré a YouTube, busqué un montón de videos, pero el estrés y la preocupación que tenía, como que no entendía nada, o sea, estaba en shock, o sea, estaba con la cabeza en ceros, literal. Entonces dije como, bueno, hagamos una historia en Instagram. Pim, yo hice la historia en Instagram. Entonces mucha gente empezó como, no, parce, qué mal, mejor dicho, todo, o sea, drama total. Y dije como, no, preocupación absoluta. Entonces empezaron como a mandarme contactos, como, no, vea, este man de pronto lo puede ayudar. Empezaron también la gente a mandar videos, y es el momento para agradecerles de verdad, de corazón, a todas las personas que me respondieron, me enviaron una nota por WhatsApp o por DM en Instagram, como mandándome, no sé, datos, números de personas que probablemente me podrían ayudar a recuperar la cuenta. O simplemente las personas que me preguntaron como, no, parce, venga, ¿cómo podemos ayudar? Podemos, no sé, reportar la cuenta, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo es la onda? O sea, parce, llamé a una amiga que trabajó en una empresa que manejaba Google, pero pues obviamente me dio la noticia que yo no quería, pero que necesitaba saber sí o sí, y es que Google, YouTube acá no tiene oficinas como tal de servicio al cliente. O sea, de verdad les agradezco a todas las personas que se preocuparon al menos como para decir como, oiga, ¿cómo puedo ayudar? O sea, de verdad que les agradezco mucho, de corazón. De verdad estaba muy preocupado. Empecé a llamar obviamente a la mayoría de contactos que me escribieron por Instagram, que me pasaron a mirar un montón de videos que también me ayudaron, que me envió mucha gente. Pin, ya con calma, pero pues bueno, ya llevaba desde las 9 de la mañana sin la cuenta. Yo decía, Dios mío, me estoy enloqueciendo. Aparte sabía que el video del concierto de Bad Bunny la estaba rompiendo. Entonces nada, como que después publiqué eso, la historia por WhatsApp. Ahí apareció una persona, fue por la que realmente recuperamos la cuenta, según lo que yo creo. Y bueno, no sé qué hizo, la verdad no sé qué hizo.
Pero entonces como que ya eran las 6 de la tarde, o sea, durante todo ese periodo de tiempo yo no sabía qué hacer. Yo era escribiéndole a todo el mundo como, oiga, llamando a todos los contactos como, parce, venga, ¿cómo puede hacer? Y la gente como, no, man, eso está súper jodido, eso es súper complicado. Tiene que tratarlo por correos o con centro de servicio de YouTube. Entonces yo le dije, sí, pero es que no puedo porque yo ya hice una cuenta nueva como para comunicarme con ellos, pero como el canal no está monetizado ni nada de esa vaina, pues parce, no se puede. O sea, el canal tiene que estar monetizado como para que le den a usted prioridad. Entonces yo mandaba un correo y no respondían rápido, o sea, no responden. Entonces llené un par de formularios y entonces llené un formulario, lo envié y como a los 2 minutos me llega como es que no, usted no tiene ninguna cuenta activa. Yo decía como, Dios mío, no puede ser. Entonces pues bueno, la cuestión fue que después de ese tiempo a una persona me mandó por WhatsApp un link como que, oiga, intente por este lado. Yo ese formulario lo revisé horas atrás, pero horas son horas, o sea, yo lo revisaba como cada 10 minutos, pero no me dejaba, decía como no, la contraseña es incorrecta. Entonces usted le daba como a probar de otra manera, o sea, le daba para probar como unas 4 o 5 maneras, pero no daba, o sea, ninguna servía. Yo decía como, Dios mío, o sea, no sé qué hacer. Yo llegué a pensar ya hasta pensar en decir como no, pues ya lo perdí, ya no se puede hacer nada, toca empezar desde ceros. Pero entonces era como, parce, he perdido 1 año y medio, casi 2 años de trabajo en esta vaina. Yo era como, no puede ser. O sea, de verdad no lo podía creer. Y ustedes no se imaginan todo el trabajo y todo el tiempo que hay detrás de una cuenta de Instagram, de un canal de YouTube. Y pues que un día para otro lo quiten. Y pues parce, es que usted ver que año y medio, 2 años de ir a parques, de hacer comunidad, de tener videos que les van súper bien, de tener mucho contenido, que pues se le vaya. O sea, es como... No, es que es difícil, es muy difícil como de explicar, porque pues bueno, la gente pensará, y mucha gente piensa, porque si me han dicho como, ay no, es que hacer videos y vivir de YouTube es muy fácil, no, o sea, no se imaginan de verdad todo el trabajo que esa vaina lleva. Y pues al menos en mi caso, para llegar a un canal de 22.000 personas en el que ya está ahorita, pues a ver, es muchísimo trabajo. Gracias a todos ustedes y gracias pues lo recuperamos el canal y pues bueno, vamos a seguir con toda hacia adelante, hacia arriba y pues bueno, espero que el apoyo de ustedes siga estando de mi lado. Pues bueno, así realmente transcurrió como toda la tarde en un desespero, como en un no saber qué carajos hacer, cómo llegar a recuperar la cuenta. Y pues bueno, por la noche ya me mandaron el link y apareció restablecer contraseña y yo como que la escribí la última que me acordaba que había tenido, le puse una nueva y ya, y yo quedé como, Dios mío, esto es un milagro. El caso fue que me dejó cambiar esa vaina. Yo era como, parce, no puede ser. Claro, yo ya daba esa vaina por perdida. Yo decía como, no puede ser. Entonces nada, la verdad así fue como a grandes rasgos. La verdad no puedo entrar así como a detalle, pues porque no voy a entrar a detalle como tal. Pero así fue como a grandes rasgos. Este es como el history time de cómo sobreviví a la hackeada. Entonces pues nada chicos, aprovechar este momento también para agradecerles a todos por haber estado súper pendientes del canal, por haber pues mandado algún mensaje como de preocupación o de cómo pueden ayudar. De verdad que se los agradezco muchísimo. Y pues nada, también invitarlos a suscribirse al canal, a ver todos los videos, a comentarlos, a compartirlos, a que visiten los lugares que nosotros visitamos y compartimos en el canal. Pues video corto, video raro, pero tenía que hacerlo para que ustedes supieran como que toda esta vaina. Y pues nada, nos vemos en un próximo video, que si no estoy mal es un parque. Así que, sin nada más que decir, chao pues. Bueno, también es importante que sepan que por ahí viene otro concierto. Si les gustó el concierto, ponga en los comentarios la palabra concierto, para que hagamos otro videoblog de conciertos.